Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes y en sus hogares, las personas que nos están viendo, que se están comenzando a conectar. Este taller de hoy, como diría nuestro ponderado y espectacular artista, Acho, parece que va a estar muy bueno. Así que la verdad que desde que lo anunciamos se ha conectado muchísima gente, nos han hecho muchísimas preguntas. Cada vez que tocamos el tema ha sido de gran impacto este tema. Llevamos hace un tiempito, como uno dice, flirteando para poderlo traer y por fin lo logramos. Así que las cosas, como uno dice, no es cuando uno quiere, es cuando papá Dios quiere. Era el momento ahora preciso donde tantas cosas están pasando, donde sabemos que nuestros hijos están viviendo situaciones tan difíciles en sus escuelas, colegios, también dentro de sus hogares. El tema del duelo, yo creo que ocupa esto para dar talleres como por 3 semanas y todavía no terminamos porque es un tema que está, yo creo que dentro del diario vivir, ¿no? En diferentes circunstancias, como padres, como adultos, pero como niños, pues ellos también pasan sus duelos muchas veces y no nos damos cuenta de cosas que pasan dentro del mismo ambiente escolar. Los temas de suicidio son la orden del día, lo hemos estado escuchando muchísimo en varias escuelas, muchas preocupaciones. Lamentablemente, ¿verdad? Después de la pandemia, aunque la tecnología siempre es muy bonita y es muy buena y es importante, pero a veces la pasamos, dejamos que nuestros hijos se queden con esos aparatos y no nos damos cuenta de lo que están viendo, lo que están escuchando y sobre todo lo que está entrando. La inteligencia artificial está siendo la orden del día y mientras nuestros niños están viendo temas como Roblox, que ya se está pidiendo que los eliminen de los iPads y de los peores juegos que pueden haber, entran estos personajes humanos que les llaman la atención y obviamente llaman la atención y están llevando a nuestros niños a pensamientos y acciones que no son las que nosotros como papás responsables queremos de cada uno. Así que les hago una invitación especial para que estén bien pendientes a sus hijos, de día, de tarde, de noche, revisen esos iPads, revisen esos teléfonos, esas comunicaciones, lo que escriben. Siéntense a hablar con ellos como si fueran sus mejores amigos. No, las épocas han cambiado. Ya se trata de saber, de escuchar, de saberlos escuchar para poder que haya un entendimiento y ellos se desahoguen y nos cuenten las cosas, ¿no? Eso es bien importante. Y van a ver los resultados y se pueden sorprender de que cuando ese momento llegue, de las cosas que nos cuentan, que jamás nos imaginaríamos que nos iban a contar y que nosotros los adultos tenemos que aprender a tragar, ¿verdad? Y decir, déjame adquirir la ciencia de la paz y tranquila para que él se abra, porque si entonces actúa de una manera negativa, tu niño se va a cerrar y no te va a decir más. Y necesitamos que nos cuenten. Tenemos que saber qué está pasando en su diario vivir. Así que pues los invito a que continuemos con esto. Un detalle bien importante también que quiero, y por eso quise presentar esta noche, este taller para mí tiene un significado bien especial en adición a que conozco muy bien a la licenciada Sol Mari Pérez, que está conmigo aquí presente hoy. Somos muy buenas amigas, es un ser y un profesional espectacular. Yo hice un compromiso precisamente con el presidente de esta universidad, con Manuel Fernández, ¿verdad? Licenciado Fernández, antes de que falleciera. Él fue nuestro primer padrino de la organización, la primera persona que creyó en la organización. Y en un momento dado, cuando estábamos firmando el acuerdo, me hizo prometerle que en algún momento de la trayectoria de la organización, este tema se iba a dar. Y me hizo prometerle que siempre lo íbamos a tener muy presente. Y yo le dije, sí, claro, porque sabemos que muchos papás, cuando nos enteramos que nuestros hijos tienen alguna dificultad, alguna diversidad, alguna situación neurológica, ¿verdad? Lo que pueda suceder, pues nos pasan varias cosas. Hay muchos papás, porque me lo han dicho en los colegios, que niegan absolutamente que su hijo tenga algo. Y creo que eso, pues, hay que trabajar duro con eso porque el tiempo pasa y no podemos perder tiempo para ayudar a nuestros hijos. El tiempo desde niñez temprana, esto hay que tocar base con esto y vale la pena y sí se puede. Y después en algún momento dado le voy a dar muchos ejemplos en mi caso propio. Desde los 2 añitos empezamos a trabajar con esto en la casa, ya tienen 14 años y los cambios que hemos visto han sido impresionantes porque sí se puede. Da trabajo,
es un duelo en muchos momentos, te causa mucha ansiedad y hay que aprender, ¿no? Hay que educarse sobre este tema para saber cómo manejar a nuestros hijos, pero sí se puede. Así que esto pasa, muchos papás que le decimos tienen esta situación y dicen, no, mi hijo no tiene nada, sí. Y otros que les da vergüenza, y no quieren saberlo porque les da vergüenza salir con nuestros hijos, decírselo a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a los vecinos, a los que sea. Y yo le dije, licenciado, vergüenza tiene que darle al padre que no se atreve a atender a su hijo. Porque realmente esto no es un problema, esto no es una vergüenza, esto es una bendición. Porque la persona que más pendiente a mí está en mi vida es mi hija que tiene TPS. Así, y vale la pena. La verdad que los mejores consejos los tengo de parte de ella. Y las mejores experiencias, las más lindas también. Así que en honor a él, estamos aquí en la Universidad Interamericana comenzando este taller. Se llama Duelo Anticipado, el manejo de diagnóstico inesperado. Y por fin, pues, vamos a trabajar con esto. Desde que anunciamos el taller, ha tenido una acogida inmensa. Así que nos imaginamos que de aquí a una semana muchos países van a estar escuchando este tema porque vale la pena escucharlo. Así que los dejo con mi compañera para que continúe con la presentación, pero no quería dejar de pasar y mencionar que, licenciado, aquí estamos y seguimos sus instrucciones. Puerto Rico pendiente, que lo que vamos a escuchar es bien importante y ya saben, sí se puede y sobre todo vergüenza nos tiene que dar si no atendemos a nuestros hijos desde que nos damos cuenta y nos dan un diagnóstico de que hay que actuar, porque a la larga vale la pena. Muchas gracias, buenas noches y continuamos. Muchas gracias, Sandra. Y como ella mencionó, estamos dando por inicio el taller de cómo manejar un diagnóstico inesperado en nuestros hijos con trastorno de procesamiento sensorial, duelo anticipado. Primero que todo, ustedes saben que queremos agradecer a todos los padres, madres, familiares, a todos los amigos padrinos de la organización, a todos esos profesionales de la salud, terapistas ocupacionales, neurólogos y todos los profesionales que nos continúan apoyando, ¿verdad?, desde sus respectivas áreas y nos ven desde la distancia o nos apoyan desde cercanía. Y a todas las organizaciones también, ¿verdad?, y entidades que se han ido alineando a nosotros, ¿verdad?, en estas alianzas que hemos estado forzando durante los pasados meses. Agradecemos también, como siempre, de manera especial al equipo de trabajo que nos acompaña y hace esto posible, reconociendo en particular la presencia de la licenciada Solmari Pérez Vargas, quien nos va a estar ofreciendo el taller de hoy, que ya nos mencionó Sandra, que es muy importante, ¿verdad?, y lo reconocemos, y a la profesora Aida Matos, que siempre está dispuesta, ¿verdad?, y a cargo de interpretar el lenguaje de señas para nuestra comunidad. Damos las gracias a la Universidad Interamericana, Recinto Metro, por permitirnos nuevamente utilizar sus facilidades. Ya nosotros aquí tenemos una residencia mensual. Agradecemos también a todas las entidades y organizaciones y a todas esas personas que le están compartiendo nuestras redes, ¿verdad?, que están dándole like, share, la repost, de todo. Invitamos a más terapistas, médicos, profesionales y a todas las personas que interesen unirse a nuestra data y a nuestro mapa de recursos que nos envíen su información a nuestro correo electrónico info@5sentidospr.org para que así podamos incluirlos y más familias y más personas puedan conocer los servicios que ustedes ofrecen y están disponibles, ¿verdad?, para nuestros niños y jóvenes. Pero como saben, también aprovechamos a mencionarles que nuestra organización está continuando sus esfuerzos para recaudar fondos, porque somos una organización sin fines de lucro, así que tu apoyo es sumamente importante. Y contamos con alternativas para esto. Tenemos ATH Móvil disponible después de mucho tiempo que estuvo, ¿verdad?, fuera de servicio. Ya puedes encontrarnos en el área de donar y poder escribir 5, el numerito, sentidos. Nos vas a encontrar y ahí puedes hacer tu donación sin dejar ningún mensaje y si lo dejas, mejor todavía. Vamos a saber que fuiste tú. Amigos Consentidos es otra alternativa que tienes para donar. Esto lo puedes hacer a través de nuestra plataforma www.5sentidospr.org.
Amigos Consentidos es esta forma en la que podrías ser padrino o madrina de nuestra organización y con solo $5 mensuales apoyar a muchos niños y jóvenes a que puedan continuar con sus diagnósticos, sus terapias, a que estos talleres se puedan continuar llevando a cabo entre muchos de nuestros servicios. Así que si tu entidad, su empresa, compañía, usted de carácter personal desea donar mensualmente a nuestra organización, lo puede hacer a través de Amigos Consentidos. Y tenemos también PayPal para las personas, ¿verdad?, que nos visitan o nos ven desde afuera o también aquí en Puerto Rico se les facilite. Es 5, el numerito otra vez, Sentidos PR. Ahí nos puede buscar y realizar la donación que usted guste. Nosotros realizamos esta recaudación de fondos, como le mencioné, para todas esas necesidades que tenemos, ¿verdad?, de cubrir a muchas familias, entre ellas a través de estos talleres, los diagnósticos, las certificaciones, las terapias, entre muchas otras cosas. Y nada, les queremos nuevamente agradecer a todas las alianzas que se están uniendo, que se han ahora, ¿verdad?, amplificado, han apoyado a amplificar los esfuerzos y servicios que estamos ofreciendo y ya lo pueden ver en nuestras redes, así que nos tienes que dar follow si todavía no estás ahí en Instagram o Facebook. Y no puede faltar a nuestros asesores financieros agradecerle el ¿verdad?, excelente servicio que nos da con el sonido y el equipo audiovisual, así que nada, sin más preámbulos, ya yo creo que vamos a continuar el taller. Recibamos esta noche a Solmari Pérez Vargas, quien cuenta con una vasta preparación académica que incluye, entre otros grados, una maestría en Trabajo Social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, un diploma y certificación de Tanatología Clínica de la Asociación de Tanatología Mexicana. Su trayectoria profesional cuenta con más de 17 años de experiencia en el servicio directo a poblaciones impactadas directamente por la pérdida, entre otras situaciones de vida. Su proyecto Hablemos Puerto Rico fue creado con el propósito de servir y abrir un espacio seguro y confiable donde los participantes se sientan acompañados en su proceso psicoterapéutico de sanación. Este proyecto innovador visibiliza, abre espacio de diálogo y se ajusta a las necesidades de esas personas de quienes sirve, con un diseño presencial y también virtual. Provee para el desarrollo de experiencias vivenciales individuales y grupales, ya sea para personas solas, familias, grupos de trabajos, entre otros, para el manejo de emociones provocadas por situaciones de la pérdida, entre otras. Así que no queda nada más que decir, que no sea que agradecemos un montón el que nos sigan acompañando y sintonizando a través, ¿verdad?, de nuestras redes, hoy en este taller y en los que vienen, y a todas las personas que nos acompañan presencial. Nuevamente gracias y ya, les dejo aquí con la licenciada. Buenas noches a todos y a todas las personas que están aquí y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Agradezco muchísimo a Cinco Sentidos y a Sandra Carrión por haberme invitado a compartir y a educar acerca del duelo. Yo soy la licenciada Solmari Pérez Vargas, soy trabajadora social de servicio directo, graduada de aquí de la Universidad Interamericana, y soy tanatóloga clínica. Y me dedico precisamente, mi especialidad es pues atender el proceso de duelo durante el proceso psicoterapéutico. Hoy vamos a hablar del duelo anticipado, manejo de diagnóstico inesperado, y tenemos unos objetivos. El primer objetivo es proveer herramientas de manejo apropiadas para el duelo, facilitar conceptos básicos de tanatología y el aprendizaje básico del duelo y las teorías modernas del mismo. En la noche de hoy quiero que se sientan en la confianza de que si tienen alguna pregunta, entren al chat o a la página, escríbanla y yo voy a hacer todo lo posible por contestarla. Y si usted ve esto después que se grabe y se ponga en las redes, pues siéntase en la libertad de comunicarse con esta servidora o con Cinco Sentidos, que me harán llegar la pregunta y yo con muchísimo gusto voy a hacer todo lo posible para contestarla. Trastorno de procesamiento sensorial, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de la gente que nos está viendo porque su familia
o su sistema familiar está impactado por el trastorno de procesamiento sensorial. ¿Qué quiero decir cuando digo que está impactado? Es que usted conoce a alguien o algún miembro de su familia tiene TPS, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad, cuando nos dan esa noticia? Eso es lo que vamos a trabajar en la noche de hoy, en lo que nos vamos a concentrar, entre otras cosas. Y vamos a empezar definiendo qué es la pérdida y el duelo. Yo creo que es bien importante sentar las bases de las definiciones para que podamos entrar en el proceso de aprendizaje. Lo que queremos en esta noche es no tan solo brindar información, sino que usted aprenda y podamos intercambiar pensamientos acerca de cómo podemos manejar nuestro duelo. El hecho de experimentar la ausencia de una persona o situación, ¿verdad? Es la pérdida por muerte o por ruptura de una relación, entre otras. Y esto aplica súper bien a cuando nos dan un diagnóstico inesperado, ¿verdad? Es una situación particular, es algo que a veces nos toma por sorpresa y hay como una especie tal vez de desesperación, de no saber lo que vamos a hacer. Estamos pasando por ese proceso de perder algo, de no saber qué hacer, de estar como en un callejón sin salida. Carencia o privación de lo que se poseía, ¿verdad? Pensábamos que las cosas con nuestro hijo o con nuestro familiar iban a ser de una manera, se iban a desarrollar de una forma, teníamos unos planes ya previstos como padres y esos planes se detienen por un momento hasta ver cómo vamos a manejar esta situación. El duelo puede definirse como el conjunto de sentimientos, pensamientos, estado de ánimo, comportamientos y reacciones fisiológicas que vive el ser humano por alguna pérdida significativa. Conjunto de sentimientos porque las emociones se nos alborotan, porque de repente no sabemos qué hacer. Los pensamientos, tenemos muchos pensamientos a la vez, estamos llenos de pensamientos. Nuestro estado de ánimo fluctúa, varía, unos días estamos tristes, otros días estamos desesperados, otros días no sabemos qué hacer. Tenemos comportamientos y reacciones fisiológicas, muchas veces nos da un poco de ansiedad, ¿verdad? Y eso fisiológicamente nos altera o nos enfermamos porque nos bajan las defensas porque no sabemos qué hacer, ¿verdad? Nuestro estado de ánimo se ve afectado. Y eso, por eso hemos pasado todo, ¿verdad? En el 1901 llamaban a la tanatología la ciencia de la muerte y solamente se veía en la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las etapas del duelo. ¿Por qué voy a mencionar las etapas del duelo? Se me fue la pantalla. Okay. ¿Por qué vamos a mencionar las etapas del duelo? Porque Elizabeth Kubler-Ross, que era una psiquiatra, se dedicó toda su vida a estudiar a las personas que estaban muriendo y de ahí surge en América la tanatología, ¿verdad? Esta es la persona que comienza el proceso de este estudio en América y es bien importante. Así que la primera teoría que yo me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento o visto o pasado son las etapas del duelo. Y aunque estas etapas siguen vigentes, aunque ahora hay algunas teorías más modernas que esas también las vamos a mencionar más adelante, pero yo quiero que vayan pudiendo entender el concepto para poder trabajar con él, ¿verdad? Así que la primera etapa que nos menciona la doctora Kubler-Ross es la negación. Es cuando nos dan ese diagnóstico, nos dan esa noticia y estamos en negación y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué a mi hijo? Después viene la ira, un revolú dentro de las emociones, nos puede dar coraje.
Después entramos en la negociación cuando tenemos un poco más de información de esto que estamos experimentando, empezamos a negociar. Bueno, pues puede haber una salida aquí, puedo buscar más información acá, ¿verdad? Puede haber días en que estemos deprimidos o tristes. Hay una diferencia, y siempre me gusta marcarla, entre la tristeza y la depresión. La depresión es una patología y hay que tener mucho cuidado. A veces tenemos tristeza profunda, pero si tenemos tristeza profunda y no la manejamos, esta puede caer en depresión. Y finalmente, la doctora Kubler-Ross nos habla de la aceptación. Pero ¿qué pasa con estas 5 etapas del duelo? Que no ocurren necesariamente una detrás de la otra. Usted hoy se levanta por la mañana y está en negociación, de buen humor, pompeado porque encontró información, porque encontró a 5 sentidos que nos orienta qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y porque ve luz en el camino. Pero mañana se levantó otra vez en negación. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Y otro día se levanta y está en aceptación. Me siento bien, estoy contento, vamos para adelante. Y otro día no se quiere levantar de la cama porque está triste. Entonces vamos fluctuando entre estas 5 etapas del duelo, ¿verdad? Hasta que finalmente aceptamos lo que está sucediendo y comenzamos a buscar una solución a esta situación que nos tiene en este duelo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros manejamos el duelo? Pues eso depende de nuestros factores culturales y muchas veces de nuestros factores religiosos y de cómo nosotros tengamos nuestros valores, ¿verdad? Así que cada quien va a manejar el duelo de forma diferente, lo cual es válido y es respetable. Es muy importante que sepamos que no todos manejamos el duelo de la misma forma y eso es un proceso que hay que respetarlo. Y es importante que usted sepa también, ¿verdad?, que en las etapas del proceso de pérdida o de duelo que nos plantea Kubler-Ross, que fue en el 1969, ella lo termina en la aceptación, como usted tiene que aceptar eso que le está pasando y después eso se va. Pero yo les tengo que informar que el duelo es un asunto que uno integra a la vida de uno. El duelo no se termina. Aprendemos a vivir con el duelo. Crecemos alrededor del duelo. Por eso es que es tan importante buscar información, no rendirse y aunque pasamos por las diferentes etapas, ese día que estamos animados, vamos a aprovecharlo, porque el duelo nos revisita cuando menos lo esperamos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Duelo anticipado. ¿Qué es eso? ¿Qué es para lo que estamos aquí? Es el que ocurre antes de producirse la pérdida. Es el que ocurre cuando a usted le dan esa noticia. Su hijo, su hermano, su familiar, su vecino tiene que bregar con el trastorno de procesamiento sensorial. Y usted de repente no sabe lo que es eso, no tiene información, nunca lo había escuchado y ahí comienza su duelo. Eso también le sucede a las personas que le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, que pensamos, bueno, pues yo me voy a morir de esto. Y ahí comienza nuestro duelo. Es bien importante señalar que el duelo no es tan solo para usted que es el cuidador o el papá o la tía o el encargado de esa persona, sino también para la persona que es diagnosticada, que aunque sea un niño o una niña, va a tener que empezar a trabajar con que está en una situación diferente que los demás niños,
donde va a tener que ir a lo mejor a lugares que los demás niños no tienen que ir, donde va a tener que ponerse en unas situaciones especiales, ¿verdad? Así que es duelo para usted como papá, pero también los niños pasan por un proceso de duelo. Y eso hay que tenerlo bien pendiente porque a veces estamos tan abrumados y tenemos toda esa responsabilidad encima de nosotros como padres, ¿verdad? Para poder proveer lo que nuestros hijos necesitan, que a veces nos olvidamos que esa persona pequeñita que nos acompaña, o adolescente o adulto, ¿verdad? También tiene unas necesidades y también está pasando por un proceso que no necesariamente es igual al de usted, porque los duelos cada quien los lleva de forma diferente, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un poco, porque el duelo anticipado no es la única forma de duelo, y yo quiero también que aprendamos de esos otros duelos. Está el duelo no complicado, que es pues la situación idónea. A usted le dan la noticia de un diagnóstico anticipado, ¿verdad? De su duelo anticipado, y usted tiene la fuerza interna para buscar información, para moverse, tiene los recursos, sabe de lo que le están hablando, ¿verdad? Así que a pesar de que hay una situación difícil, ese duelo no es complicado porque usted lo va a manejar, ¿verdad? Está el duelo complicado, donde las personas muchas veces emocionalmente no pueden manejar esa noticia y entran en conductas desadaptativas. ¿Y qué son conductas desadaptativas? Pues son conductas que lo afectan a usted y que afectan a las personas con las cuales estamos conviviendo. ¿Cómo qué? Bueno, pues una conducta desadaptativa es comenzar a tomar alcohol desenfrenadamente por una situación difícil, a utilizar drogas, a comer de más, ¿verdad? Son situaciones que nos hacen daño y probablemente afecten nuestro entorno. Está el duelo inhibido, que es cuando la persona tiene una reacción momentánea cuando le dan la noticia de intensidad excesiva, pero después lo reprime. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el duelo inhibido? Que nada emocional que usted reprima va a desaparecer. Así que eso es como echar basurita debajo de la alfombra. Si seguimos echando basurita debajo de la alfombra, se va a formar una lomita y un día usted se va a caer, ¿verdad? Así que eso está ahí como latente, el duelo inhibido. El duelo exagerado es cuando usted pierde el control emocional totalmente, y esto está bien asociado con condiciones de salud mental serias, ¿verdad? Cuando una persona tiene un problema de salud mental y no está en un tratamiento y le dan una noticia como esta, pues no lo va a poder manejar, y es un duelo exagerado donde usted no sabe cómo esa persona va a reaccionar, ¿verdad? Y está un duelo que también usted se va a identificar con él, que es el duelo no reconocido. ¿Y qué es un duelo no reconocido? Es un duelo en silencio, que la sociedad no reconoce que eso puede ser un duelo. Y me parece que la condición, ¿verdad?, o el trastorno de procesamiento sensorial ha sido un duelo no reconocido por muchos años, ¿verdad? No es hasta ahora que hay lugares como 5 Sentidos que expone este tema y que nos enseña qué es el trastorno de procesamiento sensorial a todos, y podemos aprender que dentro de este proceso hay un duelo. Para ponerles otro ejemplo de un duelo no reconocido, en la sociedad, ¿verdad?, que es cuando la sociedad no lo reconoce como un duelo, la pérdida de una mascota es un duelo no reconocido, ¿verdad? Muchas veces perdemos a nuestra mascota y las personas nos dicen, ay, pero si tú te puedes comprar otra mascota mañana. Y no entienden que hay un proceso de duelo y que no es cuestión de poder adquirir o no otra mascota,
sino que estamos viviendo un proceso de duelo. Otro ejemplo de duelo no reconocido en la sociedad es cuando una mamá pierde un bebé. Es algo de lo que no se habla, es algo que generalmente la mujer sufre sola y que se habla muy poco y que la gente murmura. Ay, por ahí viene fulana, la que perdió el bebé, pero no vamos a hablar de eso cuando, ¿verdad? Es como escondido y esa persona que está pasando por ese proceso, esa mamá y ese papá, pues viven ese duelo en silencio, ¿verdad? Así que volviendo al duelo anticipado, reconocemos que un duelo anticipado es el que ocurre antes de producirse la pérdida, pero también este duelo del que estamos hablando específicamente hoy, que es el trastorno de procesamiento sensorial, también es un duelo no reconocido. Así que hemos aprendido esto hoy y es bien importante. Hay unas cosas que son positivas y otras que son negativas dentro del duelo anticipado. Y vamos a ver cuáles son sus aspectos funcionales dentro del duelo anticipado. Y es que usted tiene espacio para el convencimiento progresivo y la inevitabilidad de la situación, ¿verdad? Podemos tener un tiempo para procesar y ver cómo lo vamos a ir resolviendo en el camino, ¿verdad? No es una muerte fulminante que la persona falleció y ahí usted no puede hacer nada. Aquí, con el duelo anticipado, tenemos opciones, ¿verdad? Experimentación y manifestación emocional del impacto de la pérdida anticipada y correlato físico, psicológico y la confusión interpersonal asociada, ¿verdad? Tenemos tiempo para ver esa manifestación emocional en nosotros o física, esa confusión, ¿verdad? Y poder tratar de resolverla. Reconciliación, desarrollar otro punto de vista ante la noticia esperada, que preserve un mayor sentido de la vida en general. Tenemos que ver cómo vamos, cómo decidimos, porque cuando a nosotros nos dan un diagnóstico inesperado o un diagnóstico anticipado, dentro de la conmoción que eso pueda causar en nuestra familia y en nuestra persona, usted tiene que tomar una decisión. Y es su responsabilidad tomar una decisión, ¿verdad? Así que solo nosotros podemos cambiar el rumbo de lo que vamos a hacer decidiendo, ¿verdad? Así que hay que preservar con un mayor sentido la vida en general. Desapego, retiro de la investidura emocional. Tenemos la oportunidad de separarnos un poco de lo que está pasando, racionalizarlo, investigar para poder tomar acción de lo que tenemos que hacer. Memorialización, desarrollo de una representación mental que permanecerá más allá de la pérdida. Y aquí es donde vienen los sueños. Y cuando me refiero a los sueños, es cómo usted puede proyectar a su hijo en el futuro positivamente. ¿Cómo podemos reinventar la vida de nuestro hijo? ¿Qué herramientas le vamos a dar para que nuestro hijo sea exitoso en lo que haga, ¿verdad? Y esto es bien importante. Y estos son los aspectos funcionales del duelo anticipado. Consideraciones ante el duelo anticipado. Le brinda la posibilidad de reorganizarse ante el impacto, con más tiempo ir estructurando sus mecanismos de afrontamiento. Esto es bien chévere porque usted tiene la oportunidad de buscar ayuda en ese proceso. Le brinda oportunidades. Usted se puede organizar, reorganizar, hacer un plan, romper ese plan y organizar otro porque es mejor. Vamos resolviendo asuntos pendientes de manera que usted se pueda preparar. También el duelo anticipado podría llevar a que los familiares se desapeguen de manera prematura. Como mencionó Sandra al principio, hay personas que deciden que no van a hacer nada. Hay personas que deciden que se van a rendir y no hemos comenzado, ¿verdad? Y eso no debería ser una opción
porque ahora hay herramientas, ahora hay la oportunidad de hablar de diferentes temas que antes eran un tabú, que antes andábamos escondidos, que antes teníamos un hijo con un diagnóstico anticipado o teníamos un hijo con un diagnóstico no esperado y lo que hacíamos era esconder ese niño. Ahora hay herramientas, ahora el mundo está abierto a experimentar otras cosas, ¿verdad? Durante este proceso de duelo anticipado ocurren múltiples pérdidas. Se pierden la esperanza, los roles, la vieja imagen de sí mismo y de los otros. Y eso es lo que es el duelo. Cuando estamos pasando por una situación como esta, donde nos dan un diagnóstico inesperado, lo primero que tendemos a perder es la esperanza. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿Verdad? Y ahí vamos pasando por las diferentes etapas del duelo. Los roles. A lo mejor veíamos este niño de una forma y lo empezamos a ver de otra. Y su rol como papá cambia, porque ahora tiene una responsabilidad adicional. Y los roles en la familia cambian, porque ahora a lo mejor usted tiene que prestar más atención a este niño que necesita su ayuda, así que los roles cambian. También la vieja imagen de uno y la imagen de otras personas, y esto viene de acuerdo a la presión que usted sienta o cómo las personas a su alrededor acepten o no acepten y cómo usted lo tome, ¿verdad? Porque siempre es la decisión de nosotros ver cómo vamos a tomar lo que los demás piensan de lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Esa es nuestra decisión. Esto pasa también cuando, y me gusta dar este ejemplo, cuando los cuidadores de personas que tienen Alzheimer, ahí se ve bien claro cuando los roles cambian. Por ejemplo, un hijo que está cuidando a su madre o a su padre que tiene Alzheimer, pues el papá se convierte o la mamá en el hijo y usted se convierte en el cuidador, ¿verdad? Y es una posición muy difícil porque tú estás perdiendo esa persona que tú conocías de una forma. Esa persona que tú conocías de una forma está desapareciendo ante tus ojos. No fue que falleció, es que esa persona que tú conocías ya no responde como respondía antes. Y entonces tú te empiezas a ver de forma diferente, empiezas a ver esa persona de forma distinta. Y eso es un proceso de duelo muy fuerte, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucha compasión y mucho respeto cuando nos enteramos que alguien está pasando por un duelo anticipado o por cualquier otro tipo de duelo. Vamos a seguir por aquí. Quiero hablarles un poco del modelo integrativo relacional del duelo. Estas son las teorías modernas del duelo, de cómo manejarlo. Esta es una teoría contemporánea que propone que el proceso de duelo no consiste en superar u olvidar. Aquí no vamos a superar el duelo, no vamos a olvidar el duelo, sino que vamos a transformar el vínculo y encontrar un nuevo significado de esa relación o situación, ¿verdad? Ese vínculo que usted tiene con su hijo o con su hija, que usted está trabajando con ese diagnóstico, se transforma. ¿Y los vínculos? ¿Cómo se dan los vínculos? Los vínculos se dan con los rituales. ¿Y qué son los rituales? Son las cosas que hacemos con las personas que amamos, con quienes queremos tener un vínculo. Por ejemplo, ahora a lo mejor se vuelve un ritual ir a terapia del habla, ir a terapia sensorial, ¿verdad? Y eso te vincula a tu hijo de una forma diferente, porque ese ritual de todas las semanas o de un día sí o un día no, te empieza a vincular con tu hijo de una forma diferente. No para superar u olvidar, sino para encontrar un nuevo significado
en esto que está sucediendo. Y esto es bien, bien importante. Dentro de este modelo integrativo relacional del duelo, con mis pacientes, yo trabajo con un teórico que se llama William Worden, que tiene una teoría del 1991. Estos son los más modernos, ¿verdad? Y el paso número 1 me encanta porque William Worden pone la responsabilidad en el doliente. El doliente es quien está pasando por el proceso de duelo. Y la primera responsabilidad que tiene uno es aceptar la pérdida. Tengo un diagnóstico que no me gusta, pues vamos a aceptar esto que está ocurriendo. Cuando usted acepta lo que está ocurriendo, usted puede tomar acción, porque sabe que está ocurriendo algo y tiene que buscar los pasos para salir adelante. Número 2, trabajar esas emociones y ese dolor. Esas emociones que a veces nos tienen en high, que otras veces nos tienen en low, que otras veces estamos llorando y que otros días podemos mirar para atrás y reírnos porque hemos superado. Adaptarnos, número 3, adaptarnos a ese nuevo entorno. Ya las rutinas de antes cambiaron, así que es un entorno diferente y tenemos que ir poco a poco adaptándonos y recolocar esa experiencia para poder seguir adelante. En todos los duelos, esto aplica a cualquier tipo de duelo, no tan solo a este duelo del que estamos hablando hoy. Cuando estamos pasando por un duelo, nosotros recolocamos la experiencia para poder seguir adelante. Como dije antes y me gusta repetirlo, el duelo no se va. Siempre está ahí y nosotros crecemos alrededor del duelo, lo integramos a nuestra vida para poder seguir adelante. Y les voy a poner otro ejemplo. Cuando usted pierde un ser querido significativo para usted, es una persona que usted no se le va a olvidar. Y de repente podemos ir caminando por Plaza Las Américas, bien contentos, un sábado fuimos a comprar ropa y de repente vimos algo que nos acordó de esa persona que ya no está. Y eso nos causa una emoción particular. Y ahí es donde el duelo nos revisita. Pero si usted ha trabajado ese duelo y usted ha recolocado esa experiencia, usted puede seguir funcionando y seguir en su viaje por Plaza Las Américas contento. Va a tener un momento emocional, pero ese momento emocional usted lo va a poder manejar. Y ahí es donde el duelo nos revisita. En el caso del duelo anticipado, cuando tenemos un diagnóstico de procesamiento sensorial, el duelo nos revisita cuando a veces vemos que no hay progreso hoy, que nuestro hijo no está a lo mejor progresando en cierta área y le tenemos que dar más tiempo y nos frustramos y es normal y nos viene ese sentimiento y esa emoción de Dios mío, ¿progresará? ¿Cuánto se va a tardar? Y ahí es donde el duelo nos revisita. Pero si usted no está trabajando ese duelo y usted no ha aceptado que está ocurriendo algo distinto en su vida, no ha trabajado esas emociones, no se ha adaptado a su entorno nuevo y no ha recolocado sus expectativas, entonces no puede echar para adelante. Y ahí es donde tenemos que trabajar con esto. Por eso es que es tan importante no rendirse y es bien importante reconocerse, observarse, saber cuáles son nuestros límites, no tener vergüenza en trabajar con ellos, no avergonzarse de ningún diagnóstico, no avergonzarse de ningún obstáculo, porque con todos podemos trabajar si tenemos la voluntad de hacerla y el deseo. Entonces, estas son las teorías modernas del duelo.
Reconstruimos el significado, que es buscar sentido e integrar la pérdida. Aceptación sin juicio, porque que mucho nos gusta señalar, ¿verdad? Nos encanta hacer así con el dedito hasta que ese dedito va para donde uno y nos duele un poco, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los señalamientos. Apego y duelo, el impacto del estilo de apego, ¿verdad? Porque todos tenemos apego a muchas cosas. Procesos duales, oscilar entre el dolor y la restauración. Integrativo relacional, integrar las emociones, pensamientos y relación. Crecimiento postraumático, transformar el dolor en crecimiento. Y estas son las teorías modernas del duelo que los psicoterapeutas, expertos en duelo, los tanatólogos, utilizamos para poder usted transitar, ¿verdad? Transitamos ese duelo. Hay diferentes técnicas. Y es bien importante que usted esté bien claro en que mientras usted va transitando y caminando en esta vorágine de información de un duelo anticipado, de citas médicas, de terapia, de días alegres, de días tristes, de días de enfermedad, ¿verdad? Porque seguimos funcionando, que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a hacer la compra, que tengo 3 hijos más, que todos necesitan atención, ¿verdad? Podemos reconstruir esa escena y darle otro significado a esto que nos está ocurriendo e integrar las relaciones del sistema familiar. Cuando el sistema familiar está impactado por el duelo, todas las partes del sistema familiar se afectan de una manera u otra. Y todos procesamos el duelo de forma diferente. Entonces es bien importante que vayamos a la conversación, que vayamos a la comunicación, a la expresión de las emociones. ¿Qué sientes hoy? Hoy me siento de tal forma. ¿Cómo voy a trabajar la emoción de hoy? Pregúntale a tu hijo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sentiste en la terapia hoy? Ah, que no pudo hacer lo que usted esperaba que hiciera, pues no importa. Hoy fue un día en que las cosas no salieron bien, que es normal. Y mañana es otro día que pueden salir mucho mejor de las expectativas que teníamos hoy, ¿verdad? Es una cuestión de toma de decisiones. Desde que nos levantamos por la mañana estamos tomando decisiones. Siempre me gusta dar unos tips de cómo vamos a manejar el duelo, ya sea el duelo nuestro o el duelo de cualquier persona que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Y los primeros auxilios, yo los llamo los primeros auxilios del duelo, ¿verdad? Esto es una cosa que yo desarrollé yo. Vamos a recibir a esa persona que está en duelo con interés y apertura. Y me encanta esta primer auxilio porque para eso nosotros tenemos que utilizar nuestros 5 sentidos. Recibimos al doliente con interés y apertura. Utilizamos todo nuestro cuerpo para recibir a esa persona que está pasando por ese momento difícil. Mostrar interés en lo que esa persona quiere expresar. Para usted sentir cuando usted atiende a alguien, usted lo atiende con todos sus sentidos, con todo su cuerpo. Usted pone intención y lleva a cabo una cosa que se llama escucha activa. Cuando escuchamos activamente, escuchamos con todo nuestro cuerpo. Estoy enfocado en eso que tú me estás queriendo comunicar. Sepa, y esto es bien importante, que nada que usted le diga a esa persona que está tratando de comunicarle su proceso de duelo lo va a aliviar automáticamente. No hay una varita mágica, pero usted está ahí, dispuesto con todos sus sentidos y con todo su cuerpo para recibir esa información.
deje que la persona se exprese. Si llora, llora. Si lo que quiere es hablar, hablar. Si tiene coraje, que manifieste su coraje. Siempre también me gusta poner este otro ejemplo. Las personas que no son escuchadas tienden a tener mucho coraje. Y no encuentro mejor ejemplo que cuando usted va a una oficina a que lo atiendan y lo dejan ahí parado, esperando, ¿verdad? Y usted va como molestándose, porque usted quiere decir algo, usted quiere que lo atiendan, usted tiene algo que decir y nadie viene donde usted a atenderlo. Así que la escucha activa es bien importante. Deje que esa persona se exprese. Pregúntele a la persona, ¿tú crees que yo te puedo ayudar en algo? No asuma, no se imponga. Dele ese espacio a la persona de decidir qué tipo de ayuda desea de usted, si alguna, en ese momento. A veces las personas que amamos están pasando por un duelo y estamos tan desesperados por ayudar de alguna forma que a veces invadimos el espacio de esas personas y tenemos que darle la oportunidad a las personas que nos digan, pues mira, sí, me podrías ayudar en tal cosa, me podrías ayudar en otra, pero hay que dar ese espacio de preguntar. Si usted ve que la persona está en crisis, ¿a ti te gustaría que yo llamara a alguien? ¿Te puedo llevar a algún lugar? ¿Quieres que te haga compañía en silencio? Acompañar en silencio también es bien, bien importante. A veces con nuestra sola presencia, o a veces usted piensa que no puede hacer nada, le puede decir, si esa persona tiene más niños, le puedes decir, mira, pues no te preocupes, mañana yo te llevo comida para que no tengas que cocinar, o tú quieres que te busque a tu niño a la escuela, ¿verdad? Pero usted pregunte, dele espacio a esa persona a que le diga en qué necesita ayuda o cómo quiere ser apoyado en ese proceso. Sea práctico, no asuma y brinde recursos. Si usted no es un profesional de la salud mental y usted ve que la persona no está manejando su duelo de forma efectiva, busque recursos para esa persona. No lo deje así. Tal vez en ese momento la persona no está dispuesta a buscar ayuda, pero usted le da la información en una tarjetita, en un papelito, y a lo mejor esa persona más adelante encuentra esa tarjetita, ese papelito, cuando se sienta listo, porque buscamos ayuda cuando nos sentimos listos, ¿verdad? Y es bien importante respetar ese espacio de decisión de cada cual. Y lo otro es, cuando una persona está en crisis, el cerebro no puede consolidar los pensamientos de una forma normal o correctamente. Dar demasiada información a una persona que está acabando de recibir una mala noticia o un mal diagnóstico no es positivo. Hay que esperar que esa persona esté, emocionalmente estable para poder recibir información. El cerebro no consolida los pensamientos de la forma correcta cuando estamos abrumados o estamos pasando una catarsis o estamos en un momento de ansiedad. Hay que esperar y es bien importante. Y estos primeros auxilios de la pérdida, yo los comparto siempre con los profesionales de la salud mental y ahora los estoy compartiendo con ustedes porque nosotros en cualquier circunstancia de la vida nos podemos encontrar con una persona que esté pasando por un proceso de duelo, de cualquier tipo de duelo. Y entonces es importante tener estas herramientas que son pequeñas, pero que nos pueden ayudar a poder colaborar en ese primer auxilio a esa persona, ¿verdad? No es que usted vaya a poder resolver ese problema, pero sí puede auxiliarlo
un momento para que esa persona no caiga en una crisis. Hay otro asunto que, ya estoy terminando, hay otro asunto que quiero discutir y son los conceptos erróneos del duelo. Lo que no debemos decir a una persona que está pasando por un momento de duelo. A veces con la mejor intención y con todo el amor le decimos, no, es que tú tienes que ser fuerte. Cuando nos dan un diagnóstico inesperado, nos ponemos muy vulnerables y todos los seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos que darnos el espacio para derrumbarnos, para no ser fuertes. No todo el tiempo tenemos que ser fuertes. Hay momentos en que hay que sacar para afuera, ¿verdad? Lo que sentimos. Hay momentos en que necesitamos desahogarnos. Hay momentos en que necesitamos llorar. También podemos decir, no te preocupes. Si eso va a pasar, como les decía ahorita, te puedes comprar otro perro o puedes tener otro bebé o tú tienes 3 hijos más que no tienen ese trastorno. Concéntrate en esos 3 hijos más que no tienen ese trastorno, como si ese hijo no fuera importante o no fuera una persona, ¿verdad? Importante dentro de la familia. Hay cosas que no tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos, ¿verdad? En cómo enviamos ese mensaje de consolación o de apoyo a esa otra persona que tenemos al frente que está tan vulnerable porque ha recibido una noticia inesperada, algo que no se esperaba, algo que está aprendiendo a manejar, que está buscando información de lo que tiene poco conocimiento, donde a lo mejor ve progreso, donde a lo mejor el progreso es más lento o más rápido. ¿Y quiénes son los expertos en duelo? El experto en duelo es usted. Usted que está pasando por ese duelo anticipado, usted que está pasando por ese momento difícil, a usted que le han dado ese diagnóstico inesperado. Usted es el experto en duelo, usted es el experto en cómo se siente en ese momento y por eso es bien importante detenernos y buscar ayuda. Amar es morir un poco y morir es comenzar a amar de otra manera. Eso lo dijo Octavio Paz y es tan importante que podamos decidir, porque todo es una decisión. Es bien importante que usted pueda decidir que ante ese duelo anticipado, ante ese diagnóstico inesperado, usted pueda decidir reorganizarse, reorganizar ese amor y comenzar a amar de otra manera. Ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes en la noche de hoy. Aprender, enseñar y educar es el propósito de Hablemos Puerto Rico. Estoy a sus órdenes si alguien me necesita. Ahí tienen mi información. Me pueden conseguir en las redes como Hablemos Puerto Rico en Facebook, en PR Hablemos y Hablemos_Puerto Rico en Instagram. Así que para mí ha sido un placer inmenso poder acompañarlos en la noche de hoy. Espero que hayan podido aprender un poco y que puedan poner en práctica alguna de las herramientas que les he brindado. Muy buenas noches. Buenas, pues agradecemos mucho a la licenciada por estar hoy con nosotros esta noche. Ahora abrimos un espacio de preguntas para que quienes tengan dudas, lo pueden también, si tienen en el chat en Facebook, pueden ponerlas. Y aquí presencial, pues los que tengan dudas pueden hacerlas ahora. Yo. Dígame. Bueno, tengo como 2 o 3 preguntitas cortitas. Ok. Una que es de las más que se nos han acercado. A ver qué consejo le das a ese primer encuentro, porque los niños están en salón de clase y muchas veces, un porcentaje bien alto, son las maestras las que se dan cuenta que hay un niño que tiene algo. Ok. Entonces me dice, ¿cómo hago para dejarle saber a papá
¿qué herramientas me puedes dar para dejarle saber a papá? Porque se están encontrando todo el tiempo en que los papás lo niegan constantemente, ponen una pared y ellas saben que el niño tiene una situación. ¿Qué herramienta le puede decir a esa maestra para que pueda manejar una situación como esa? Pues mira, es bien importante porque vuelvo y te repito, el duelo, cada quien lo lleva de forma diferente. Y hay algunas personas que de primera intención, en cualquier noticia negativa, ¿verdad? Que tenga que ver con uno, que tenga que ver con nuestros hijos, no aceptamos de primera mano ¿verdad? Ese shock. Entonces tenemos que ir trabajando ese papá poco a poco. Entonces las palabras son importantes. Por eso es bien importante, o sería maravilloso, poder entrenar a los maestros y brindarles directamente herramientas para el manejo del duelo. Porque el maestro es un educador, pero no necesariamente está listo para bregar con problemas emocionales, y esto se convierte en un problema emocional porque es una información que le estás dando a una persona que tú has visto pero no conoces, no sabes por qué otras situaciones puede estar pasando, no sabes su concepto del aprendizaje o de cómo se aprende, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la educación. Y agarro esto que me estás diciendo con mucha verdad, porque yo entreno a los veterinarios a cómo darle la noticia a sus clientes de que su mascota está entrando en un proceso de fallecer. Precisamente porque las personas se quejaban, porque no había esa empatía, tal vez, de muchos de ellos sí, pero otros no. Y entonces ellos también tienen que entrar en un proceso de aprendizaje de qué es el duelo, cómo lo puedo manejar, para que entonces esos maestros puedan llevar ese mensaje a esos padres y puedan canalizar el que ese niño pueda recibir la ayuda que necesita. No, está fantástico, gracias por la respuesta. Inclusive me llevas a otro, además de sí, vamos a darle talleres a los padres para eso, así que tomo, ¿verdad? A nosotros no se nos puede prometer nada porque enseguida lo hacemos. Y también aprovechar en la misma escuela en charlas a los padres. Claro. Porque pasa mucho que cuando al papá le toca una noticia difícil, sea esta o cualquier otra a la que suena el teléfono y dice, oh, algo pasó aquí. Claro. Esto va a ser algo que me va a hacer llegar a la directoría o alguna cosa así. Y si te dan una noticia incómoda, pues también el papá, ¿cómo lo maneja? Claro, los seres humanos, en realidad esto es un tema que está en boga ahora, el duelo. Ahora todos queremos hablar del duelo. Y si miras el internet hay muchísimos expertos en duelo, ¿verdad? Porque los seres humanos estamos pasando por pequeños duelos todo el tiempo que no trabajamos. Y al no trabajarlos, tú puedes tener muchos duelos pequeñitos o duelos de hace muchos años. Y entonces yo encima de eso vengo y te doy otra noticia relacionada con alguien que tú amas. No lo vas a poder manejar. Tienes que tener demasiada inteligencia emocional y haber trabajado esos otros asuntos del pasado. Algo también que me llamó mucho la atención fue, y que me imagino que muchas mamás, porque digo, si me pasa a mí, le tiene que pasar a miles de mamás allá afuera, es que en un momento dado, pues cuando son bebecitos, uno no le explica lo que tienen, uno trabaja con lo que el niño tiene, ¿no? Ya cuando llega a una cierta edad, que tú sabes que puede ir manejando, el ir conociendo lo que tiene, y pregunto porque, por ejemplo, yo a lo mejor no le he dicho todas las condiciones que mi hija tiene. Digo, lo estoy diciendo en público, ¿verdad? No todas, porque quiero ir llevarla poco a poco, ¿verdad? Sí. Para no decirle, mira, tienes 7 cosas y que le dé un 5 de cardíaco. A los niños. Y ella lee mucho, o sea, que ya lo poquito que le he dicho, investiga y sabe está buscando cómo manejarlo, y a mí eso me gusta porque ella está haciendo su propia asignación. Sin embargo, sí, ahora entendí, y gracias, el tema de que tiene su propio duelo, porque en un momento dado me dice, Dios mío, mamá, ¿por qué papá Dios me creó con TPS? Claro.
porque tú estás descubriendo o ella está descubriendo que no es igual, que hay algo diferente en ella, pero ser diferente no es malo. No, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que vivimos en el imaginario social, en este imaginario social donde vivimos, las cosas tienen cierto orden y tienen que ser de cierta forma. Y si tú miras afuera todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, ese imaginario social se está tambaleando constantemente, ¿verdad? Y tu hija está descubriendo que en ella hay algo diferente, entonces el deber es canalizarlo positivamente. Mira, esto no tiene que ser un problema necesariamente, mira las ventajas de esto también, ¿verdad? Y sí, a los niños se les explica lo que ellos pueden entender cuando lo puedan entender. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, que me dicen, en mi casa no se habla de la muerte. Eso es un tema que no se toca. La gente no quiere hablar de eso. ¿Cómo yo le voy a explicar a un niño de la muerte? Sencillo. Las plantas se mueren. Los animalitos se mueren. Los lagartijos se mueren. Entonces tú le vas explicando a un niño según esa conciencia que tenga ese niño en ese momento. Obviamente, yo entiendo que lo estás haciendo bien porque tú no puedes abrumar a tu hija con 1000 cosas a la vez. Nadie se merece eso, ni un adulto tan siquiera se lo merece. Hay adultos que tampoco lo podemos manejar. ¿Qué consejo también nos das a los papás que, por ejemplo, que lo mencionaste, vamos a actividades con nuestros hijos? A mí no me da ninguna vergüenza llevar a mi hija, pero uno sabe que hay ciertas personas, ¿verdad?, que empiezan como que a incomodar y todo lo demás. Y yo tengo que tomar una decisión de si vuelvo a la actividad o prefiero retirarme para no hacerla sentir mal a ella. Pues es con mucha naturalidad. Las personas tenemos que aprender a ser tolerantes. Y uno no puede pretender ser el centro del universo uno, ¿verdad? Yo tengo un familiar con autismo y yo cuando tengo que ir con esa persona a los sitios, yo voy, punto. Y es un autismo que es visible, o sea, no es, la gente se da cuenta, ¿verdad? Y yo actúo con mucha normalidad. Si tengo que pedir disculpas por algo, pido, mira, disculpa, pero no doy más explicaciones porque la gente lo está viendo y la sociedad tenemos que aprender a tener compasión, a tener elegancia y a tener, poder darle el espacio a esas personas que son diferentes a uno, a que son parte de nuestra sociedad. Entonces ustedes como padres no se deben avergonzar de eso. Su hijo es distinto, pero eso no es malo. Entonces eso es lo que tenemos que internalizar, reaprender, reprogramarnos. Sí, yo siempre digo que aunque sean distintos, yo también lo soy. O sea, todo el mundo es diferente. Todo el mundo es diferente. Todos tenemos algo que tiene que ver con el TPS, o sea, todos somos distintos. O sea, que si tú vienes a ver cuál parte del mundo es la que realmente es la correcta. Hace poco yo vi un reel donde un niño decía, si todos en el mundo tuviesen TPS, entonces ¿quiénes fueran los que estarían bien o mal? ¿no? Exacto. O sea, que puede ocurrir. Entonces, otra cosa, cuando también lo conversaste, es importante, ¿qué consejo darías cuando papá, en el caso del trastorno de procesamiento sensorial, que es algo nuevo, ¿verdad? Que la gente está diciendo, ¿qué es esto? Claro. Y te dan ese diagnóstico, o sea, que tienes una combinación de duelo y dudas, de duelo y qué voy a hacer, pues mira, de duelo y no sé lo que es. Lo importante es uno preguntar, hablar, expresarte. No dejar que el miedo de esa emoción primera, ¿verdad?, te opaque. Precisamente me encanta, mi negocio se llama Hablemos Puerto Rico porque yo pienso que hablando se sana. Hablando es que resolvemos los nudos de la vida. Hablando es que podemos buscar información. La comunicación es vital y el conocimiento siempre es bueno. Y nadie lo sabe todo. O sea, preguntar no es un pecado. Hay que aprender a preguntar. Y aunque a otras personas a lo mejor no les guste
o les parezca tonto o les parezca inmadura la pregunta, usted tiene su derecho a preguntar y no se quede callado, no se quede callado. Pregunte, comuníquese, hable, exprésese, no tenga miedo. Y usted puede andar con su hijo para todas partes. A los niños se les educa, no importa. Le iba a decir ahora mismo. Sí, los niños se educan, según tú educas a tu hijo que no tiene ninguna condición que sepamos, pues educas al que tiene otras cosas, tú le enseñas los mismos modales, todo, lo mismo, es lo mismo. Ellos son niños igual que los demás con unas particularidades. Pero los niños se educan y los niños se comportan. Si usted lo enseñó, eso va a comportar. Y eso es perfecto porque precisamente en el taller pasado, que estaba Ada Pimentel y estaba el doctor Cristian Jiménez, los dos fueron bien enfáticos exactamente en lo que acabas de decir. Que no, porque nuestros niños tengan alguna situación o una condición diferente, hay que educarlos igual. Y llevarlos por el camino, ¿verdad? Correcto, para que tengan una vida independiente. Igual. Yo, pues a mi alrededor, he conocido varias personas con muchas condiciones o trastornos o lo que sea, y he visto cómo padres educan a sus hijos y no importa, pues es diferente, pero no quiere decir que tienes que ser mal educado. Exacto. ¿Verdad? Igual, si hace algo incorrecto, pues lo regañas igual que regañarías al otro. Son niños, ¿verdad? Los niños no van a estar sentados como una estaca, quietos todo el tiempo. Igual que un niño que no tiene ninguna condición hace su travesura, el otro también hace su travesura y aplica lo mismo para todo el mundo. Lo que pasa es que el miedo paraliza. Y yo creo que ese miedo hay que reconocerlo, mirarlo y, como decimos los boricuas, meterle mano. No nos podemos quedar con ese miedo diciendo, pues ahora yo no voy a salir porque ¿qué van a decir de mí? Nada, no van a decir de ti nada. Hay niños perfectamente normales que no se pueden llevar a ninguna parte porque no están educados, porque no le han enseñado cosas básicas. Y hay niños con muchas condiciones que son bien portados y que son niños, punto. No hay que esconderlos, ni se tiene que esconder usted, ni tiene que esconder a su hijo. Educación y amor, yo creo que... Sí, perfecto. Yo inclusive, cuando salgo con mis amistades, todos están advertidos. O sea, estamos en una mesa donde hay niños y mi niña de educación especial necesita repetición de las cosas. Claro. Así que si oyen que le digo lo mismo 3 o 4 veces, pues... Bueno, y muchos adultos, y muchas personas que no tenemos ninguna condición necesitamos mucha repetición, mucha repetición una y otra vez. Hasta los genios necesitan repetición. Así que no tome un diagnóstico como algo negativo, como algo que hay que esconder, como algo que hay que solapar, sino actúe con normalidad, como con cualquier otro muchachito que usted tenga. Y si solamente tiene uno, pues críese con el mismo amor y con normalidad y expóngalo a diferentes experiencias porque todos los niños tienen la capacidad de aprender, el cerebro es elástico. Todos tenemos la capacidad de aprender y de experimentar cosas nuevas y de vivir cosas chulas. Y no hay por qué encerrar en ninguna parte a una persona que está ávida de aprendizaje y ávida de confraternizar porque somos seres gregarios, porque necesitamos conocer a otras personas y mientras más expuesto usted está y mientras más usted expone a sus hijos a diferentes sensaciones, nos vamos acostumbrando, vamos aprendiendo a manejarlas. Porque imagínate que tú, tienes un niño con problemas sensoriales y nunca lo expones a nada, pues nunca va a poder ver un cambio porque no lo estás exponiendo. Exacto. Entonces tenemos que hacer ese experimento que no es fácil. No es fácil. ¿Que a alguna gente le va a molestar? Sí, a alguna gente le molesta la presencia de uno y ¿qué uno puede hacer? Nada. Eso es problema de los demás. El problema de nosotros es exponernos y hacer lo que tenemos que hacer para el bien
de nuestro hijo y nuestro bien. No, y definitivamente otro mensaje, educarse también uno como adulto. Sí. Es bien importante, porque aún así nosotros ya hemos dado sobre 30 talleres, que obviamente pues los he tomado todos, y créame que, ¿verdad? Le digo a las muchachas, increíble que todavía yo siento que no sé ni la mitad de las cosas que debo saber para poder echar a mi hija hacia adelante. O sea que, y digo, y las personas que no se educan, ¿cómo les irá a esos niños? Claro, O sea que, algunas personas no tienen estudiando. el conocimiento, pero qué bueno que ustedes existen y que están haciendo estas cosas para regar la voz de que sí hay un lugar donde ellos pueden llamar por teléfono, buscar ayuda, se les puede orientar, ¿verdad? El educarse es bien importante en todas las áreas de la vida, como tú decías, tú estás viviendo un duelo, pero tu hija también ya está en una edad en que ya se está dando cuenta de unas cosas y dice, oye, pero ¿y esto que me pasa a mí? ¿Y cómo lo puedo manejar? Y siempre a los niños según ellos preguntan, hay que irle contestando las preguntas, Exacto. ¿verdad? Es bien importante no mentirles para que ellos sepan y tengan conocimiento de qué les pasa y cómo ellos pueden colaborar para manejar eso, porque entonces podemos hablarlo, ¿verdad? Ahora ya tú puedes hablar con tu hija, cosas que cuando era más pequeña no podías, y a lo mejor ella te puede decir, mira mami, encontré esta información, esto es lo que me pasa a mí. Y ahí tú le puedes aclarar, no, mira, a ti no te pasa eso, o sí, mira, eso es lo que te pasa a ti, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, ¿verdad? Y estamos en esa conversación continua. Es como cualquier tipo de problema en la vida que si no se habla no se resuelve. Sí, no, y para terminar ya. Me encantó el detalle final, el quote final, Ajá. porque me llegó al alma, porque realmente es una realidad que el amor trasciende distinto. Se Claro. siente como, es como yo la veo, y es como otra cosa. Es como tan dulce a la misma vez, ¿verdad? Dentro de las circunstancias que hay, la educación que hay que darle, pero es como, es otra cosa. Y uno quiere a las personas diferentes. Yo sé que todas las mamás dicen que quieren a todos sus hijos igual. La mía decía lo mismo también. Pero mi mamá tuvo 3 hijos y con cada uno tenía una relación diferente, ¿verdad? Porque somos seres distintos y no hay nada malo en eso. Tal vez un papá o una mamá es más cercano porque tienes cosas más afines, a otros hay que buscarle más la vuelta, ¿verdad? Es como las relaciones humanas. A lo mejor tú y yo somos afines en muchos temas, en otros no. Tenemos que ir descubriéndolo en el camino, ¿verdad? Y entonces eso, uno crea ese vínculo particular. A mí me vinculan cosas contigo que no me vinculan con ella, porque ella es un ser humano diferente, ¿verdad? Y así es con los hijos. Lo que te va a vincular a tu hijo X son diferentes experiencias, y por eso uno crea experiencias con los hijos y con las personas que uno conoce y ama para que ese vínculo crezca. Si no hay rituales, no hay vínculo. Con una persona que tú no haces nada, que no te comunicas, que no vas a tomar café, o aunque sea una vez cada 2 meses, o que no hay una llamada telefónica, no hay vínculo. El vínculo va desapareciendo. Con las personas que amamos, nosotros tenemos rituales, que también eso yo se lo explico a las personas que pierden a su mascota. El apego que tú creas con tu mascota es porque tú tienes rituales, esa mascota depende de ti, y a tal hora vamos para el baño, y a tal hora vamos a salir a pasear, y a tal hora hay una comida. Así que ese es un ritual, y el ritual crea vínculo, y los seres humanos nos une eso, los rituales. Y así es con los hijos también. No, pues muchas gracias. Ya saben, la licenciada 939-327-3957. 939-327-3957. ¿Quiere hacer una preguntita usted? No, yo verdaderamente me hacía falta escuchar. Muchas gracias. Tipo, ¿verdad? Yo digo de aprendizaje, pues yo estoy también pasando por una situación difícil. Yo soy cuidadora de mi esposo. Está desarrollando cierto tipo de Alzheimer. Y entonces yo creo que esto de hablar con los hijos es importante. Y yo a mis hijos, que ya no viven conmigo, ya son adultos, les he dicho, mira, tu papá tiene esto.
mira, yo estoy haciendo, o sea, estoy buscando información, voy a un neurólogo y una de las cosas que yo creo que en la cultura puertorriqueña, lamentablemente, yo crecí en un mundo, ¿verdad?, que decía, no, pero es que de eso no se habla. Ujú. Sí. Entonces, hay que hablar de eso. Y también esto de educarnos. O sea, pues yo busco, ¿verdad?, lo que es el Alzheimer, sus condiciones, ¿verdad?, cómo va progresando. Y uno tiene que también establecer un plan, como un plan de trabajo. Ujú. Yo hablé con mi esposo y le dije, mira, tenemos que hacer un poder, tú me vas a hacer un poder a mí y yo voy a administrar el hogar. Y así lo hicimos, ¿verdad? Porque él va perdiendo Ujú. conocimiento, va perdiendo, ¿verdad?, su área cognitiva. Y entonces yo le dije, mira, yo no sé quién de los dos se va de este plano terrenal, quién Ujú. se va primero. Ajá. Pero tenemos que hacer un testamento. Y entonces yo hice un testamento y él hizo el suyo antes de que perdiera Claro. sus habilidades cognitivas, porque una vez pierde las habilidades Claro, no se cognitivas, puede. no se puede. Así que yo creo que ¿verdad?, esto que hemos aprendido hoy es importantísimo. El educarnos, el hablarnos y el programarnos. Sí. Y eso con ¿Verdad? el duelo anticipado, cuando está el duelo anticipado, tienes esa oportunidad, ¿verdad? De hacerlo. Cuando el duelo es inminente, a veces no tenemos la oportunidad de prepararnos para nada. Así que hay que ver lo positivo y lo negativo de todo. Cuando el duelo es anticipado, tenemos la oportunidad de, como usted dice, organizarnos, programarnos, conversarlo, entrar en ese proceso con la otra persona, ¿verdad? Mientras puede estar alerta, para ver qué esa persona quiere. Es más, hasta los servicios funerarios. Claro, eso es por súper importante, anticipación. sí. Eso, él y yo lo hablamos y ya nosotros tenemos hasta Ya eso está planchado, eso La es muy gente me importante. dice, pero la verdad que tú eres una exagerada. No. Y de hecho, yo recientemente perdí una mascota, el perro de la casa que siempre me buscaba. Y sufrí eso, que la gente me decía, ay, Claro. pero consíguete otro, pero no te apures. Y yo, ¿cómo tú me dices eso? Claro, porque la relación con esa mascota era única. Y con otra Única. mascota, pues es única también. Y entonces a eso yo me refiero cuando digo que los seres humanos estamos pasando por duelos constantemente. Y si esos duelos no se trabajan, de repente puede llegar uno que haga que uno explote. Y entonces por eso es tan importante conversarlo, hablarlo, tener redes de apoyo, instruirnos, buscar ayuda, leer, buscar lugares donde podamos ir, ¿verdad? En el caso de usted que su esposo le está comenzando Alzheimer, hay lugares donde usted puede Estoy yendo de a unas apoyo. actividades de la Asociación de Alzheimer, Perfecto. que de hecho tiene unas conferencias muy buenas. Sí. Y ahí pues conocí a un neurólogo. Y puede que- conocer otras personas que sí. están en su misma situación y esas personas se dan apoyo mutuamente. Los grupos así. de apoyo son lo máximo. Uno de los mejores lugares para uno ventilar y sentirse aceptado es un grupo de apoyo, porque las personas que están ahí no están para juzgarte, sino que están pasando por una situación similar a la tuya y te van a apoyar y a lo mejor te dan ideas que tú no se te han ocurrido o a lo mejor te dan soluciones que tú no conoces. Si a usted lo invitan a un grupo de apoyo y usted está pasando por un momento de duelo, vaya, porque no se va a arrepentir. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes y Bueno. a Cinco Sentidos. Gracias. Bueno, queremos agradecer nuevamente a la Muchas gracias. licenciada por contestar nuestras preguntas del público y por estar, ¿verdad? Creo que tres cositas han repetido hace mucho, que es la educación, Ujú.
el que también los niños están pasando por un duelo, tenerlo en cuenta y pues hablar, conversar con los padres, conversar con la familia, que pienso que son 3 cositas que nos llevamos de este taller hoy. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales para que puedan saber cuándo es nuestro próximo taller y nuestras actividades próximas. Y pues muchas gracias por conectarse en la noche de hoy. Gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego.